Hoy tenemos en el canal esos todoterrenos míticos, legendarios, que han marcado un hito en la historia del automóvil y sobre todo en el segmento del todoterreno. Es el Range Rover de Land Rover, un modelo que trae mucha polémica, sobre todo cuando ha volcado a estas nuevas generaciones más tecnológicas, más de diseño, con respecto a versiones tan antiguas donde sí guardaba un aspecto más robusto. Pero por supuesto esto va en la era actual de modelos y actualizaciones, y Land Rover se caracteriza por mantener el espíritu todoterreno, pero con una carcasa actual, moderna, muy cargada de tecnología, de mucha calidad en el interior. Y por supuesto, en el vídeo de hoy vamos a comprobar si este P460e, porque es una unidad híbrida enchufable con motor 6 cilindros en línea de 460 caballos en total y una cifra sorprendente de par, 600 Nm par. Que no nos vengamos arriba, que sabemos que hay coches que tienen un poco más de par, pero son coches 100% eléctricos. En este caso tenemos una hibridación y gracias a esto tenemos la etiqueta cero emisiones medioambiental para este mastodonte de 2 metros de ancho y un poco más de 5 metros de largo. Así que nada, dentro intro y empezamos con el vídeo. Bueno, aquí tenemos a este Range Rover. Vamos a dar el repaso exterior, donde encontramos un frontal muy característico de esta línea de modelo Range Rover. Estos faros matriciales, tecnología Full LED con luces automáticas. Tenemos también toda esta franja también de iluminación en nuevo formato y una cantidad tanto de cámaras en todos los costados para tener imágenes al 360 desde la pantalla interior, pero además ayudan a todo el sistema de control, incluido en estas cámaras que están aquí en la parte del parabrisas. La verdad es que tiene una cantidad de sistemas de seguridad impresionantes, viene muy bien cargado. Notamos este capó muy plano, esta arista ya un poco más en el lateral y vemos ya la característica diseño de antiguos modelos Range Rover. Aquí lo mantienen con este acabado y en esta versión del HCE de este P460e tenemos estas llantas con acabado bitono en tamaño 22 pulgadas. También vemos el gran disco de freno, también firmado por Brembo, que le da una muy buena calidad, y la goma es 285/45 R22. Vemos también como la parte baja va con una faldilla en color negro brillo, todo este color. Las manetas ahora mismo están en modo abrir puerta. Si le damos aquí nos quedaría enrasado, que es normalmente cuando vas haciendo uso del coche o esté cerrado el coche, quedaría de esta manera. Vemos como los espejos se pliegan. No vemos ningún tipo de cromo, solo negro brillo en el pilar B y la ausencia de gomas donde estamos acostumbrados a ver aquí en la chapa. Hay una terminación de cristal muy bonita, muy limpia, todo líneas muy orgánicas, como veis, todo muy limpio. Aquí llegamos a esta línea donde ya marca un poco este detalle para hacer un poco también conjunto con el detalle de la puerta. Y aquí tenemos la zona de recarga, que además tenemos carga alterna como carga continua disponible para una batería que está en el entorno de los 38 kWh de capacidad y son unos 35 kWh de capacidad útil. Aquí encontramos la Saga, una Saga que a mí particularmente es la que más me llama la atención porque es el mayor cambio en esta generación a nivel estético, aunque tiene muchos detalles, pero aquí es donde a simple vista nos damos cuenta que estamos con un modelo totalmente renovado, donde tenemos estos finos pilotos traseros. También esta zona de aquí es la parte de intermitente. Cuando pulsamos, por ejemplo, el mando, cuando pulsamos, ahí vemos, y vemos cómo también se ilumina el piloto trasero. Y la verdad, líneas muy limpias, un portón trasero donde vemos este detalle también
que va en este acabado cobre, y aquí tenemos el limpia luneta totalmente integrado en este alerón con tercera luz de freno, y vemos estas antenas tipo aleta de tiburón doble, donde integra las cámaras para el retrovisor trasero y también ayudas a la conducción. Vemos este difusor con catadióticos allí integrados, iluminación, y con un formato también muy acorde a lo que estamos acostumbrados a ver. Tenemos doble salida de escape, pero justo hacia abajo, no tenemos unas salidas aquí expuestas en la parte del diseño, pero la verdad es que está muy bien integrado todo este diseño en este Range Rover. Así que nada, ¿qué os parece el diseño? ¿Os gusta? ¿No os gusta? Es un coche bastante grande, ¿eh? Son 5 metros de largo con 2 metros de ancho, así que es un coche bastante grande. Aquí os pondré las dimensiones y nada, vamos al interior. Bueno, aquí tenemos ya el repaso interior. Vamos a acceder pulsando desde el mando para que veáis esta opción de cómo abre ambos portones. Y lo primero a destacar, que va en todo el interior, pero aquí en el maletero siguen con el mismo acabado, es esta moqueta, esta alfombra, pero alfombra de verdad. Aquí vemos todos estos detalles para hacer que esté todo unido y tener acceso a este maletero. Un maletero que está en el entorno de los 575-585 litros y 1880 litros de capacidad máxima si abatimos los asientos. Tenemos también aquí esta parte que se puede retirar y podemos plegar, y como veis tenemos muy buena profundidad, muy buena iluminación, 4 bombillas LED, incluso tenemos LED en el portón para iluminar esta zona, y justo aquí debajo tenemos huecos para guardar cosillas un poco más pequeñas, incluso los cables de recarga. Tenemos allí conectores, y aquí para bajar los asientos y la suspensión también, que podremos bajar y ayudar a mejorar esta boca de carga. Una boca de carga bastante generosa y que con este formato puede venir muy bien. Incluso nos podremos sentar y estar en una zona como en este campo y estar haciendo algo de picnic perfectamente con este Range Rover. La verdad es que es muy útil este formato y la verdad es que está muy bien. Si queremos cerrar independiente, tenemos aquí un pulsador. Este portón se cierra. También lo podríamos tener de esta manera, así las cosas no se caerían y tendremos acceso también al maletero. Por supuesto, cerramos todo el maletero pulsando aquí. Como veis, la velocidad es aceptable, se ajusta y ya estaría. Vámonos para adentro. Bueno, vamos a acceder a esta zona trasera. Tenemos una buena apertura. Aquí nos ayudamos para entrar. Cerramos. Ajuste impecable. Tenemos un interior en negro y con toda la zona alta en blanco. La verdad es que bueno, aquí ya incluso tenemos unas manchas posiblemente de alguno del taller o algo, porque están bastante marcadas en negro, pero bueno, notamos donde generalmente zonas claras donde justo tendrás que hacer uso de manos y tal, bueno, se marcará un poco más, pero hay buena calidad, se respira un tono increíble de materiales y en cuanto a espacio también muy bien. Aquí bueno, tenemos este respaldo que podremos reclinar desde la puerta, equipo de audio Meridian, todo con buen material, todo mullido, aquí madera, negros brillos, incluso tenemos activación de iluminación tanto para intensidad de estar trabajando con el ordenador o bien para lectura. Incluso podremos hacer uso de los elevalunas, tenemos cancelación del audio si vamos aquí detrás, y tenemos también opción de abrir y cerrar el techo panorámico. Aquí ahora mismo está cerrado, tenemos la cortinilla cubierta, y aquí tenemos el climatizador, que también podemos regular intensidad y temperatura. Tenemos 2 salidas de aire y conectividad USB justo en la parte baja. Tenemos bolsillos en esta zona y unas banquetas muy confortables, buen mullido.
En anchura podemos ir 3 adultos sin ningún problema, a simple vista, es que el coche también 2 metros de ancho dan para mucho. Y tenemos un túnel central un poco elevado, pero no va a ser mucho problema para el que vaya en esta zona central. Eso sí, la parte del respaldo es muy dura, el mullido un toque también más duro que en los laterales, pero prácticamente voy con la anchura de esta consola central que vamos a ver ahora en la parte delantera, pero vamos muy bien. Aquí en cuanto a altura, 2 dedos ligeros para tocar en el techo y todo bastante bien, sinceramente. La verdad es que muy buen acabado, buen espacio, como era de esperar para un coche de este tamaño y de esta categoría. También tenemos anclajes Isofix aquí un poco a la vista, no están bien rematados como yo creo que debería tener este coche. Podría tener unas canaletas con sus tapas, algún formato que ahora mismo se está usando también con otro recubrimiento en tapizado para que no se vean los ganchos y que lo puedas ver. Un detalle que podría estar en posibles mejoras en este Range Rover. Aquí vamos a ver este reposabrazos que tiene muy buen acabado. Aquí una guanterilla, también todo bien cubierto con gamuza, y aquí 2 portabebidas a la mano, todo con negro brillo, así que bueno, le da calidad, pero también un poco de detalle para cuidar, ¿no? Además, se me ha olvidado comentar que tenemos aquí estas agarraderas que son como en un formato maleta, ¿no? Bastante lujoso. Y aquí salidas de clima también en este lateral con sistema de micrófonos para poder tener comunicación en el interior y además conectividad con los móviles. Hay muy buena tecnología aquí disponible. Así que bueno, vemos también en la puerta muy buena terminación, plata, madera, cuero, muy bien rematado. Vámonos para adelante, que hay bastantes cosas que ver. Plazas delanteras, muy buena apertura. Aquí nos tenemos que ayudar un poco con el volante. Cerramos puerta y nos acomodamos. La verdad es que un coche con muy buena terminación, como veis. Tenemos un salpicadero muy horizontal, donde los materiales mullidos están desde la parte superior, parte intermedia. Tenemos aquí también la parte baja, integración en madera, terminación en negro brillo y algunos elementos en plata, cromo, en satinado. Una muy buena terminación. Eso sí, aquí la marca ha optado por tener todas las partes de funcionalidades activadas desde la pantalla. Un punto muy tecnológico, muy vanguardista, pero te tienes que aprender el sistema PIVI aquí integrado en el Range Rover en pleno, porque no tienes alternativa absoluta de hacer uso de, por ejemplo, el sistema de clima en otro apartado. Todo tiene que ser por la pantalla, y la verdad es que está bien, al final que empiezas a usar el sistema PIVI va fluido, pero tienes que hacer uso siempre de la pantalla, y por lo menos los modos de conducción también es todo por la pantalla. No tiene nada aquí en esta zona, únicamente tenemos el Start Stop para encenderlo, la palanca de cambios, y aquí, bueno, al abrir tenemos esta bandeja con conector y carga inalámbrica. Aquí 2 portabebidas que también podremos cerrar, todo con este acabado en madera, muy bonito, muy elegante. Tenemos aquí también otro hueco también de guantera con iluminación, también revestido, todo con muy buena calidad. Un volante redondo completamente, con buenos acabados, negro brillo, también está plata, y un cuadro de instrumentos digital con buen formato, donde nos da indicaciones de todo el sistema de ordenador de a bordo, sistema también eléctrico, la batería, todo lo que es la parte de potenciómetro y cuenta revoluciones, porque es un mixto en este híbrido. La verdad, está muy bien focalizado y bien hecho. Además es una pantalla que está muy integrada y nos da la sensación de tener un cuadro de instrumentos de toda la vida. Aquí también tenemos disponible el Hub Display. Todo el sistema de audio va bien integrado en puerta, salpicadero. Está todo muy bien rematado y con una línea muy elegante y muy vanguardista. En la parte alta tenemos aquí lo que es el abrir y cerrar la cortinilla, iluminación y el espejo interior fotocromático, pero que a la vez, si pulsamos aquí, nos activa la pantalla que tenemos con las cámaras de las antenas que van en el techo. Todo con buen detalle. Aquí llevamos levas,
para la conducción un poco más dinámica, unos espejos que son de anchura bastante contenidos, pero tiene muy buen formato, incluso con detección de ángulo muerto, son fotocromáticos, así que va muy bien equipado, por supuesto. Tenemos pedales en aluminio, el descansillo sí va en goma, y bueno, todo con buena usabilidad. Aquí tenemos también incluso memorias en los asientos delanteros, que son calefactados y también ventilados, y por supuesto tenemos la regulación eléctrica desde las puertas. La verdad es que bueno, aquí vemos también este pulsador que es para poder ajustar el volante tanto en profundidad como en altura, y todo con buen detalle. Estos botones podremos abrir de manera eléctrica las guanteras, tenemos esta aquí debajo y tenemos esta en la parte superior con un conector para tener cosas un poco más a la mano en el caso del copiloto o el conductor. La verdad es que está muy bien, me gusta cómo está pensado este Range Rover, manteniendo su estilo, su herencia, pero con una carga tecnológica muy a la altura y muy a la actual, ¿no? Así que nada, ya encendemos el coche y nos ponemos en marcha, que tiene bastante que contar. Acompáñeme. Bueno, ya estamos al volante de este Range Rover P460e, un híbrido enchufable con un motor gasolina 6 cilindros en línea, que ofrece 414 caballos, si mal no me bailan los números, pues dejaré igual aquí los datos, en el Ángel del Futuro editando, y por supuesto tiene un motor eléctrico en la parte del eje delantero, que ofrece una alternativa de uso. El motor eléctrico tiene 218 caballos, pero todo esto, como os estaba contando, va sumado y da 460. No es una suma total, sino es algo combinado para obtener esa cifra y 600 Nm de par. Una caja automática de 8 relaciones y un arsenal tecnológico y de transmisión para obtener un 4x4 muy bueno. Por supuesto, este coche tiene, además de ese gran plus de todoterreno, pues ofrece varias alturas. En el modo de conducción, que siempre tenemos que tocar la pantalla, tenemos los modos de conducción, podremos ir en modo todoterreno o autoterrain, modo eco, modo confort o dinámico. En este caso, si queremos también, podemos llevar la motorización en modo híbrido, eléctrico o en modo safe para guardar la poca batería que tengamos. Ahora mismo ya nos hemos fundido la batería en todo el trayecto que hemos realizado para pruebas, grabaciones, y obviamente ya no tenemos esa alternativa. Ahora mismo vamos en modo normal en altura. Si subimos el modo todoterreno, nos eleva la suspensión, queda mucho más elevado, y con esto protegemos los bajos del coche, y por supuesto los ángulos de entrada y salida son ya los de aptitudes de todoterreno, y tenemos el modo acceso, que el coche baja totalmente a lo que puede para obtener un modo ya más suave para subir, ¿no? O sea, que no tenga tanta altura, y esto nos permite incluso, al tener el modo acceso, bloquearlo para que quede el coche lo más bajo posible, pero aún así, cuando mueves el coche a partir ya de cierta velocidad, el coche vuelve a ir a su altura normal por prevención, ¿no? El coche tiene un coeficiente aerodinámico de 0.3, un coeficiente muy bueno, y eso que es un coche con 2 metros de ancho, tiene altura, 5 metros, un poco más de 5 metros de largo, es un coche grande. Está en un peso de las 2 toneladas 780 aproximadamente, un coche que, bueno, tiene cotas ya de mastodonte, pero es que obviamente aquí en el interior lo vemos que es un coche amplio, un coche contundente. El Range Rover siempre ha sido así, y bueno, hacen que todo este tema de cotas y dimensiones sean acordes al tipo de coche. Un detalle también es que la parte de todoterreno automática la podemos gestionar de una manera muy tranquila. Aún así podemos tener el modo todoterreno, donde indicamos desde el modo auto, modo confort, hierba, gravilla, barro, roderas, arena, arrastre en rocas y vadeo. Si queremos vadeo, el coche nos da algunas recomendaciones y tenemos hasta 0.82 metros para vadeo.
Vemos aquí cómo está inclinado, tenemos modos de la info del 4x4, cómo podemos bloquear el diferencial, tenemos aquí todo lo que es el inclinómetro, control de descenso, el start stop, tenemos también la reductora que la podremos activar, pero eso sí con el punto neutro o el punto muerto de marcha, y se nos activaría una infinidad de opciones, todas electrónicas, que podremos seleccionar aquí, pero que el coche también lo podremos hacer uso de manera automática, como vamos ahora mismo, modo automático. Cuando él detecta algún deslizamiento, automáticamente nos pasa, ¿vale? Las llantas 22 pulgadas y un perfil 45 hacen que el coche puedas tener algo de miedo al pasar por rocas. En fin, ya tienes allí un poco de esa duda, ¿no? De qué vas a hacer con el coche, si un todoterreno puro y duro. Pues a mí particularmente sí, yo con una llanta tan grande y un perfil bastante justillo, a mí particularmente me da algo de respeto y miedo, ¿no? al uso del coche. Pero no quiere decir que el coche no haga uso perfecto de todo eso, ¿no? Tenemos aquí todos los accesos directos, en fin, una infinidad de datos que nos da el sistema Pivi muy completo. El coche, bueno, tiene muy buen comportamiento. El puesto de conducción es súper cómodo, tenemos una banqueta muy confortable, regulable, tenemos incluso memorias, calefacción, ventilación, muchas opciones que dan una buena calidad de rodadura. El silencio en el coche es brutal, porque al tener esta parte eléctrica híbrida nos da una opción más tranquila del uso, ¿no? del coche. Sobre todo aquí cuando vamos callejeando o en zonas urbanas, pues nos permite estar un poco más relajados, y obviamente ir en modo eléctrico nos permite tener unos consumos más contenidos. La marca homologa unos consumos de 0,8 litros a los 100 en ciclo WLTP, pero vamos a hablar de los ciclos reales, al menos en nuestra prueba, durante estos 601 kilómetros, ¿vale? Hemos tenido menos días porque se ha juntado varias pruebas al mismo momento y se nos ha complicado un poco la grabación, además que estamos ya a puertas de un puente en España y un puente festivo, y se nos complica un poco las grabaciones, así que hemos estado menos de los 7 días, así que no hemos podido hacer tantos kilómetros como hemos querido. Sin embargo, el coche tiene unos consumos bastante acordes, unos consumos en el entorno de los 7 litros, eso sí, en modo combinado, en modo híbrido. En modo eléctrico los consumos pueden bajar muchísimo, puede ir incluso en modos ya de 3 litros, 4 litros, la verdad es que puedes conseguir. Ya cuando pasamos a modo sin batería total, ya un modo, vamos, básico, ya tenemos un consumo un poco más elevado, en el entorno de los 10 litros, 11 litros, si vamos a fuego con el coche. Sin embargo, tenemos una autonomía con la batería al 100% de unos 100 kilómetros de media, algo muy bueno, porque 100 kilómetros para este coche son más que útiles, sobre todo si lo vas a usar en ciudad. Lo que pasa que también este coche, con una mentalidad de ciudad, no es un coche urbano, estamos hablando de 5 metros y 2 de ancho, no es un coche urbano, pero obviamente si usas este coche para tu día a día y tienes que ir a la oficina o que te lleven a la oficina, porque prácticamente es un todoterreno de representación, puedes ir perfectamente atrás y tener tu chofer, pues obviamente este coche se transforma y puedes ir con una etiqueta cero emisiones, como es en este caso con esta versión, y una tranquilidad de rodadura muy buena, incluso en modo 100% eléctrico, ya que podremos tener carga de corriente continua con una buena velocidad y por supuesto la recarga un poco más rápida, con una batería que está en el entorno de capacidad útil de unos 35 kWh, y la carga completa es de unos 38 kWh. Un dato también a tomar en cuenta para el tipo de batería, pero esa alternativa de poder cargar en alterna y continua está muy bien. Los modos de conducción pues se adaptan al tipo de modo que elijas y por supuesto a la contundencia que quieras del coche, eso sobre todo. Pero bueno, tenemos Hub Display con toda la información, el cuadro de instrumentos con toda la lectura disponible, incluso podemos llevar el mapa allí integrado y no tener que distraernos
mirando la pantalla. Una pantalla, como os he dicho antes, que sí o sí tenemos que tocar todo para incluso manejar el clima, los modos de conducción, y me hubiese gustado otra opción. La parte de seguridad activa, seguridad pasiva, está cargada a tope. Tenemos las lecturas por las cámaras y sensores y nos va alertando, y podemos personalizarlo y elegirlo y poder seleccionar aquí desde este mando del volante para obtener esas lecturas de ayudas a la conducción, control de carril, ángulo muerto, control precedente, vehículo precedente, frenada de emergencia, etcétera, etcétera. La verdad es que está muy bien equipado y muy bien. La cámara trasera, que con el espejo podremos usar si tenemos personas en las plazas traseras, ya que se nos va a limitar la visibilidad interior, y este formato nos viene bien porque seguiríamos teniendo la visión trasera. Con una visión trasera que te tienes que adaptar, ya ha pasado en muchos coches y os he comentado que tenemos que adaptarnos a ese ángulo y a esa disposición, ¿no?, de la cámara. No es lo mismo que mirar desde la parte interior. Es un poco diferente, pero te vas adaptando y luego incluso, me incluyo, te va gustando. Las suspensiones son suspensiones muy confortables, son de suspensiones de paralelogramo deformable, que esto permite, vamos, un nivel de confort muy alto. Además, al tener esta suspensión adaptativa, según el modo de conducción, se va bajando, va subiendo, y esto permite un nivel de confort muy bueno. Y la frenada firmada por Brembo, una frenada con unos discos muy buenos, de buena dimensión para frenar estas casi 3 toneladas de coche. Obviamente tenemos que ir muy bien equipados y está muy bien. La respuesta de la caja de cambios: tenemos 8 velocidades. Si pulsamos aquí en las levas, obtenemos ya esos 460 caballos a nuestra disposición, pero vemos en el potenciómetro cómo se activa la parte motora térmica, lo que es la gasolina, y si vamos ya a menos velocidad o a velocidades un poco más de llaneo, se activa el potenciómetro del motor eléctrico. En este caso ya nos hemos fundido la batería, ya no tenemos la batería con la disponibilidad de kilómetros, pero aún así vamos con una marcha muy buena, porque siempre guarda algo de energía para obtener esa parte híbrida, ¿no? La caja de cambios resulta, vamos, muy cómoda, unos cambios que ni se perciben prácticamente. Cuando activamos el modo dinámico, se nos puede incluso activar ese modo Sport, que lo podremos activar también desde la palanca de cambios, y hace ese cambio de marchas con una rapidez muy notable con respecto a los otros niveles de coche. Y ya para resaltar, como punto final, algo que siempre me ha gustado para este tipo de coches, sobre todo cuando tienen muchas dimensiones, es el eje trasero que también gire con el volante. En el momento que vamos a bajas marchas, las ruedas van en sentido contrario, y a un poco más de velocidad va en sentido igual que vayas en la dirección. Esto permite una agilidad tanto en la parte de conducción normal, la autovía, hacemos cambio de carril con mucha más facilidad, y cuando vamos a baja velocidad, callejeando, aparcando, pues tenemos ese plus de que el eje se mueve y se nota muchísimo, porque aparcar este coche en zonas de calle, estar en rotondas, vamos, en entornos de ciudad, el coche se hace más ágil gracias a esta alternativa. La verdad es que se nota y es de agradecer que lo tenga. Y bueno, también en la alternativa off-road también favorece mucho cuando estamos haciendo maniobras, pues esta opción hace que el coche sea mucho más dinámico de lo que te puede aparentar por su tamaño. Pues la capacidad total, sumando la parte eléctrica con la gasolina, estaríamos hablando ya cercanos a los 900 kilómetros aproximadamente. Y a nosotros nos ha dado, cuando hemos repostado y nos ha dado esa cifra, obviamente todo esto va calculando con los consumos, pero el depósito de combustible son de unos 75 litros de gasolina. Esto hace que también tengas una buena alternativa para autonomía de gasolina. Este 6 cilindros en línea, es un placer conducir un coche con un bloque de este estilo. La verdad es que a día de hoy, con tanto downsizing, pues se agradece de vez en cuando tener la oportunidad de probar y catar este tipo de producto. La verdad es que muy bien. Y nada, ya nos volvemos a detener en el entorno off-road, que es en el entorno más favorable para este coche, ¿no?
un coche todoterreno, pero que también tiene una calidad de rodadura sobre el asfalto exquisita. Así que nada, nos detenemos y os cuento el veredicto final. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este Range Rover 2024, la versión P400e, versión HSE. El acabado, digamos, inicial de esta gama. Tenemos la Autobiography, tenemos muchas versiones disponibles e incluso motorizaciones. Este 6 cilindros en línea me ha sorprendido por su suavidad, por su contundencia cuando lo necesitas, y esos 460 caballos con 600 Nm par son más que suficientes para mover este coche. Quizás en el primer toque, como os he dicho antes, puede resultar como que hasta que no tiene potencia, pero sí que la tiene. Y es un coche que despega inmediatamente y obviamente toda esta parte híbrida favorece a nivel de consumo. Su precio está con impuestos incluidos y con algunos opcionales que tiene esta unidad, está en el entorno de los 152 y 156.000 euros, un precio bastante atractivo por todo lo que equipa este todoterreno tan mítico como es el Range Rover. Agradecemos a Land Rover España la cesión de este coche y a vosotros la visita. Si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal, dejarnos vuestro like, y si te ha gustado también el vídeo y nos quieres apoyar, nos puedes dar aquí un gracias y una pequeña colaboración para continuar trayendo contenido al canal. Tenéis también nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, ahora X, y también TikTok, donde tendréis la actualidad del día a día del motor y por supuesto la prueba escrita de este coche y de otros coches en nuestra revista supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. Adiós.